hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nosotros, ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Tenemos una porción que nos habla, el Señor nos exhorta, y vamos a orar. Cierra tus ojos para que Dios pueda ministrarte y puedas darle lugar al Espíritu Santo y puedas abrir totalmente tu corazón, concentrarte en lo que tienes que concentrarte para que puedas salir entonces hoy alimentado y nutrido con la palabra que va a alimentar tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu gloria se manifieste en mi vida, para que tú me toques con la palabra, para que tú abras mi entendimiento y para que tú, Señor, abras también mi oído espiritual. Porque muchas veces está cerrado, pero hoy te pido que lo abras y que reprendas todo espíritu del diablo que quiera lanzar dardos a mi mente para distraerme, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Leyendo una porción de la palabra que nos habla acerca de situaciones reales que suceden en la vida de las personas, y yo he dicho acá a la iglesia en ocasiones anteriores que nosotros estamos realmente en una guerra espiritual. A mí no me importa que haya gente que no crea que hay guerra espiritual, a mí no me interesa eso, porque hoy dice mucha gente que no hay guerra espiritual, que eso es una doctrina que simplemente es nueva, pero siempre ha habido guerra espiritual. Cristo tuvo guerra y se manifestó en el mundo físico cuando la gente rechazaba la enseñanza de Jesús. Nosotros lo leemos en los evangelios. Y cuando Cristo se enfrentaba a la gente por predicándoles la palabra del Padre, mucha gente no recibía la palabra que Jesús les daba. Y en muchas ocasiones, antes de que Él llegara a la cruz, trataron de asesinarlo. Entonces, ¿qué cosa es eso? Pregunto yo. ¿Acaso eso no es guerra espiritual? ¿Y qué fue lo que hubo millones de años atrás? No sabemos cuánto, porque la Biblia no habla, cuando hubo una primera guerra cósmica. Y cuando el principal ángel que estaba en el cielo, que se llamaba Luzbel, portador de luz, Lucifer, como le dicen los masones, y ese es el dios de los masones, se rebeló contra Yahweh, contra el único Dios, porque no hay dos ni tres, no es Anu, el dios de los babilonios, ni es ninguna otra clase de Dios que pueda mencionar las religiones satánicas. No es eso, es Yahweh. Y contra él se rebeló Satanás, y él se convirtió en Satanás cuando él se hizo adversario, y desde entonces hay una guerra. Es una guerra, la guerra de los siglos, la guerra que ha durado millones de años. Ni siquiera la humanidad existía. Quizás cuando esta guerra se gestó, yo voy a predicarle también a los de este lado. Entonces, nosotros tenemos que la guerra espiritual es algo real, es algo que existe, es algo que no podemos obviarlo, que no importa que nosotros digamos que no existe, que no es una doctrina bíblica, porque eso es algo que está en la Biblia. Hay guerra, Israel hizo guerra, y la guerra que Israel libró en el mundo físico para establecer el reino de Dios en el tiempo de Josué fue también una guerra que se estaba librando, pero también en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque habían demonios que actuaban a través de las naciones para impedir el establecimiento del Israel de Dios, que posesionara la tierra que Dios les estaba dando. Entonces sí hay una guerra. Y el apóstol Pablo nos está hablando de esto. Esto es importante, escúchame, esto es importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque si nosotros tenemos una perspectiva o percepción distorsionada acerca de las enseñanzas bíblicas, nosotros vamos a sucumbir ante las acechanzas del diablo. Yo creo que usted entienda esto, porque es importante entender estas cosas. Entonces, Satanás tiene muchas formas de actuar.
Y muchas veces nosotros no tenemos suficiente sensibilidad espiritual para percibir la forma como el diablo se está moviendo en nuestras vidas. No la tenemos. Como no lo vemos, entonces no tenemos esa percepción para saber por dónde se está moviendo, de qué forma se está moviendo, si simplemente lo que nosotros hacemos es cerrar los ojos ante una realidad que se está dando en nuestro entorno, donde Dios nos ha puesto a vivir, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, y ahí el diablo está funcionando, pero como nosotros no lo vemos y no nos damos cuenta cómo él está actuando, sencillamente nosotros decimos, bueno, estamos tranquilos, el diablo no está por ahí. Pero eso es una forma de actuar como una medicina que no es medicina, algo que no te va a curar, algo que no va a tener un efecto positivo en tu espíritu. En el mundo de la medicina, en el mundo de la ciencia, escúchame, en el mundo de la ciencia, muchas veces se tratan a algunos pacientes, se tratan a través de pastillas, se tratan a los pacientes a través de lo que se conoce como placebo. Ahora, ¿qué cosa es placebo? El placebo es la capacidad curativa de un agente terapéutico que no produce ningún efecto farmacológico. O sea, se trata por tanto de un fenómeno psicofisiológico, y cuando decimos psico estamos hablando de la psiquis, del alma de las personas, en el cual los síntomas de un paciente pueden mejorar a través de un tratamiento por esta sustancia que se llama placebo. Y hay personas y hay doctores que utilizan este tipo de medicinas que no son medicinas con algunos pacientes, pero no en todos, principalmente cuando se trata de realizar experimentos. Es una sustancia sin efectos directamente relacionados con un tratamiento y no está atado a ninguna clase de químicos que va a atacar la enfermedad en sí, sino que simplemente se le suministran pastillas al paciente que el paciente cree que es medicina, pero que no lo es. ¿Comprende lo que es un placebo? Y la gente, como se lo está dando un doctor, se va para su casa con algo que no es medicina, pero que él cree que es medicina. Y con esa medicina que no es medicina, él se va y sigue la prescripción del doctor con la medicina que no es medicina para medicarse y para sanarse. Y suele suceder que muchas enfermedades son tratadas de esta forma en muchos pacientes, en donde se les da una medicina para que ellos psíquicamente, con su creencia, lleguen a sanarse, y muchas personas se sanan a través de esta clase de medicina. Entonces, Satanás es tan tremendo, escúchame, que él tiene también placebos que los aplica con los seres humanos. Los suministra a la iglesia y le da un placebo a cristianos, digo entre comillas, que están dentro de congregaciones en todo alrededor del mundo, y las personas están tomándose un placebo. Y ahí están con el placebo, tomándose la medicina que el doctor Satanás les está suministrando. Y entonces llegan a una congregación, y en la congregación las personas alaban a Dios, las personas dicen gloria a Dios, tienen una forma de expresarse, tienen una forma de vestir, tienen una forma quizás de conducirse, pero puede ser solamente en muchos casos un placebo que el diablo está utilizando, porque muchas personas no tienen a Cristo, pero tienen una religión, y Satanás los tiene engañados de esa forma. Yo quiero que usted entienda esto, porque es importante que nosotros tengamos una fe real, no una fe intelectual, no una fe de lo que me han dicho, no lo que me han contado, sino que yo mismo he experimentado a Dios a través de una fase, un proceso de arrepentimiento real que ha producido un cambio y que ha establecido con Dios una relación verdadera. Comprenda esto, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, que es un genio, el genio del mal, es inteligente, es científico, es astrónomo, es todo lo que usted quiera ponerle, todas las profesiones que pueden existir en este planeta. Él es filósofo, él es predicador. Satanás es todo. Satanás puede hacer cualquier cosa que el hombre pueda hacer.
Satanás tiene tanta inteligencia que muchas veces nosotros creemos que no estamos engañados y Satanás puede estarnos engañando. ¿Me está escuchando? Estoy diciendo que hay que tener cuidado y que hay que tomar en serio las cosas que la Biblia nos dice a nosotros como cristianos que tomemos en serio. Yo estaba leyendo la experiencia de un pastor bautista que se murió clínicamente y murió por causa de una enfermedad que él estaba con la cual estaba peleando. Y el pastor llegó a un día, estaba enfermo y él estaba haciendo sus planes para el día siguiente, pero durante la noche se le reventó una arteria dentro del cuerpo y de inmediato lo tuvieron que llevar a emergencia. Cuando él estaba en emergencia, lo estaban tratando los doctores, pero fue en vano. El hermano murió, su corazón dejó de trabajar, como en Estados Unidos le llaman flatline, ¿verdad? Las máquinas que le ponen, y la línea se puso recta, no había palpitaciones en el corazón. Él murió clínicamente. Inmediatamente pasó por el proceso de la muerte. Él sintió cuando su alma, su parte espiritual se desprendió del cuerpo y se salió de su cuerpo físico y pudo ver en su entorno todo lo que estaba pasando. Pues no dio tantos detalles acerca de eso, pero este no es el primer caso de personas que mueren clínicamente y que retornan a su cuerpo después de horas, algunos después de días. Uno de los libros impactantes que yo leí, no le estoy haciendo propaganda porque no me está pagando nada, el hermano Maurice Rawlings se llama, ya debe estar bastante anciano. Él era un ateo, y este ateo, por estar en contacto con personas que tenían que ser tratados de emergencia en el hospital, tuvo experiencias en las cuales personas murieron clínicamente, y entonces él escuchó lo que las personas decían cuando regresaban, cuando volvían a la conciencia, cuando ellos lograban levantarse de la cama del hospital y podían decir lo que experimentaron. Quizás fueron horas, 30 minutos, 15 minutos, 25 minutos, y testimonios de diferentes formas escritos en ese libro que se llama Más allá del umbral de la muerte. Fue un libro que yo lo leí en la década de los 80, pero que me impactó a mí porque este doctor que era ateo, escúchame lo que estoy diciendo, este doctor que era ateo, fue un hombre que se lanzó a investigar acerca de la temática espiritual sencillamente porque estaba escuchando el montón de testimonios de tantos pacientes que experimentaban una muerte clínica. Y estando entonces con esa curiosidad de esos eventos sobrenaturales, de personas que tal vez eran ciegas o sordas, que al morir sencillamente podían ver, sus sentidos estaban ahí. Entonces él empezó a investigar, y en esas investigaciones dice él que llegó a encontrar que las cosas espirituales son verdaderas, y en ese lapso él se convierte al Señor y él se hace cristiano. Entonces ya como cristiano él escribió el libro Más allá del umbral de la muerte de Maurice Rawlings. A mí me impactó eso. Pues este pastor bautista murió también clínicamente, como los testimonios que se están contando en ese libro. Y este pastor cuenta todo lo que vio, porque él no fue al infierno como la mayor parte de la gente, que la mayor parte de la gente está siempre pidiéndole a Dios: Señor, yo quiero que me des una visión para ir al infierno. Y ahora hay Raimundo y todo el mundo quiere tener visiones para hacerse famoso, subirlo a YouTube y hacer un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Pero este hombre no estaba pidiéndole a Dios nada, sino que simplemente estaba enfermo, estaba pastoreando y repentinamente tuvo que enfrentar esa situación en su vida. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Él murió, y dice que cuando sale de su cuerpo empezó a darse cuenta que estaba más vivo que nunca, que ahora que estaba fuera del cuerpo se sentía mejor,
que sus capacidades eran mejores, que miraba mejor que antes, que escuchaba mejor que antes, que podía entonces tener otras capacidades, pero magnificadas, porque ahora su cuerpo era espiritual. Y dice que se apareció un ángel para escoltarlo, porque también habían demonios que estaban ahí para cuando su alma saliera de su cuerpo juntamente con su espíritu. Y ahí estaba ahora el alma y el espíritu de este hombre, es decir, su ser real. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Su ser real estaba ahí. Y Satanás y sus demonios estaban ahí para tentarlo, para llevárselo en el momento en que él salió del cuerpo. Pero habían ángeles de Dios, y los ángeles estaban para escoltarlo. Y dice que al momento cuando él sale, él empezó a resistir a Satanás y empezó a pelear contra él en el mundo del espíritu. Y entonces Satanás, en el testimonio dice, se alejó de mí. Los ángeles estaban ahí para tomar mi espíritu. Mira lo que él dice. Estos ángeles estaban presentes todo el tiempo que Satanás me tentó, pero yo no lo sabía. Pero cuando él dice que Satanás me tentó, él está diciendo cuando yo estaba en mi cuerpo físico, cuando yo vivía mi vida. Satanás me tentaba todos los días. Y las personas, hermano, los cristianos somos tentados todos los días por Satanás y sus demonios. Pero dice este hombre, aquí en este testimonio, que no sabía que los ángeles de Dios estaban siempre a su lado cuando él estaba en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Muchas veces tú crees que estás solo, no lo estás. Tú dices, no hay nadie conmigo, todo el mundo en la casa se fue. No estás solo. Ángeles están contigo, porque Dios ha puesto ángeles para salvaguardar tu seguridad personal física en esta vida física que Dios quiere que tú vivas para Él. Dios no quiere que tú la vivas para nadie. Nosotros muchas veces queremos vivir nuestra vida física para nosotros mismos, para los amigos, para sociabilizar. No estoy diciendo que es malo sociabilizar, pero lo principal para lo cual Dios nos da la vida no es para que la vivamos para sociabilizar, ni para que tengamos una vida en sociedad en una congregación, ni para que vayamos a una congregación a comer los domingos todos juntos, a reírnos y después también hasta pelearnos y hablar mal los unos de los otros. Dios reprenda al diablo. No es para eso, sino para vivirla para Él. Porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, ahora mira. Pero él dice que ahora que él salió del cuerpo, inicialmente cuando tuvo la primera lucha, él se dio cuenta que él tenía que resistir al diablo, pero que mientras él no lo resistió, los ángeles no entraron en acción. Me imagino que esto fue como una lección para nosotros, de que lo que nosotros tenemos que hacer, como dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué el diablo huye cuando nosotros lo resistimos? Porque cuando una tentación viene al cristiano, escúchame esta parte, y el cristiano se da cuenta que está siendo tentado, y el cristiano hace lo que la Biblia dice, y en ese momento puede ser una tentación mental o visual o verbal con alguna persona que te está maltratando y tú quieres también hacer lo mismo. Entonces tú resistes al diablo. Tal vez estás con la persona, pero estás mentalmente orando y dices, en el nombre de Jesús te reprendo, y tú estás resistiendo al diablo. Te resisto en el nombre de Jesús, diablo. Y tú lo resistes. Cuando tú resistes, entonces es cuando los ángeles entran en tu ayuda. Y tú no los estás viendo, pero los demonios que están tal vez atacándote, en ese momento a través de otra persona, están siendo atacados por los ángeles que Dios ha puesto para que te ministren a ti en tu vida. Ahora, ¿por qué es importante entonces resistir al diablo? Hacer lo que la Biblia dice, porque así nosotros tendremos la victoria. Pues bien, él dice, los ángeles no intentaban ayudarme hasta que yo resistía a Satán por mi propia voluntad. Está viendo, Dios no va a pelear las batallas que usted no pelee. Hay personas que quieren que Dios pelee las batallas que ellos no quieren pelear. Hay esposas que quieren que sus esposos se conviertan, pero ellas no quieren orar. Hay esposos que quieren que sus mujeres se conviertan, pero ellos no quieren tampoco demostrarle al Señor de que se van a meter con Dios profundamente en una búsqueda total, para que entonces Dios pueda verlo, que está peleando, y ponga a los ángeles a pelear a favor de esa persona que tiene necesidades específicas y que Dios las conoce.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no pelea, no resiste? Dios simplemente no hace nada. Y el diablo toma ventaja porque dejamos de ser beligerantes. Yo creo que usted entienda esto. En otras palabras, necesitamos ser beligerantes y demostrarle a Dios que nosotros queremos obtener las victorias. Nunca vamos a obtener victorias si nosotros no somos beligerantes. Entonces cuando en tu iglesia dicen vamos a tener ayuno, everybody has to be here. Cuando en tu iglesia dice que va a haber ayuno, todo el mundo tiene que estar aquí, porque necesitamos ser beligerantes para demostrarle a Dios que nosotros queremos obtener y caminar en victoria. Si no, entonces yo voy a obtener mis victorias personales, el pastor las va a obtener, pero no lo va a obtener el que no sea beligerante para con Dios. Yo no sé, las personas después nos estamos quejando con el pastor, nos estamos quejando con la gente, con los hermanos, y estamos ahí hablando de cuántas cosas el diablo hace contra nosotros, y creemos que pidiéndole oración a otras personas, y no es malo, le estaba diciendo yo a hermana Rosario el sábado, no es malo que nosotros oremos unos por otros, pero es malo que nosotros no oremos ni siquiera por nosotros mismos y tratemos de hacer que toda la gente ore por nosotros. Pero lo que pasa es que no podemos tampoco ser así sin rostro. ¿Usted comprende lo que yo quiero decir cuando digo sin rostro? Una persona que no tiene cara, llámelo como usted quiera, ahí lo voy a dejar. Vamos a seguir. Entonces, dice el hombre, este hombre fue llevado al instante al segundo cielo. Al segundo cielo. No lo llevaron directamente al tercer cielo, pero él había hecho una oración en los momentos en que él estaba sintiendo todavía que la muerte no llegaba, y él hacía una oración ante Dios y le decía: Señor, permíteme comparecer ante tu trono y pedirte una extensión de mi vida y una oportunidad más, le decía, cuando él estaba muriéndose en agonía. Él pudo hacer una oración. Fue una oración rara, dice, pero Dios me la iba a conceder. Entonces, cuando el ángel lo toma y se lo lleva al segundo cielo, porque el primer cielo es lo que nosotros vemos. El primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es un cielo más profundo. Y la Biblia dice que en ese segundo cielo es donde los demonios han hecho sus cuarteles. Entonces, el ángel empezó a llevarlo por el segundo cielo y no se lo llevó directo al tercer cielo. Y él dice: ¿pero por qué voy por otro lado? ¿Cómo entró él al segundo cielo? Bueno, estando ahí mismo, en el lugar donde su cuerpo murió, precisamente en la sala de operaciones en emergencia, dice que solamente fue como que traspasaron una pared dimensional, y en el mismo momento ellos estaban en el segundo cielo, es decir, en un segundo. En otras palabras, todas estas cosas están disponibles en la vida del espíritu, pero no en la vida de la carne. Por eso es importante, pienso yo, que nosotros los cristianos podamos desarrollar nuestras vidas espirituales para que las cosas del espíritu puedan estar disponibles para nuestra vida. Porque hay cristianos que no tienen cosas de la vida del espíritu disponibles para sus vidas porque viven vidas demasiado carnales. Yo siempre lo he dicho, hermano, una persona que tiene demasiada visión para las cosas de la carne tiene poca visión para las cosas del espíritu. ¿Me está escuchando? Significa que yo tengo muchos proyectos para esta tierra, que yo quiero que mi negocio crezca, que yo quiero llenar mi cuenta bancaria, que yo quiero comprar el año que viene o entre 2 meses el carro del año, que yo quiero no solo eso, quiero otras cosas más, pero todas mis proyecciones están girando alrededor de lo que es material. Estas personas, usted puede estar por 100% seguro que no tienen ninguna visión espiritual, no piensan en el Señor, no son espirituales, no están pensando de estar en la congregación, no están pensando constantemente en agradar a Dios, están pensando simplemente en ellos mismos. Y la Biblia dice que esto será parte del carácter de los hombres o las mujeres de las generaciones de los tiempos postreros. Entonces, estamos viviendo en días finales, estamos viviendo en tiempos en que las personas son más amadores de sí mismos que de Dios, que no le ponen importancia a las cosas espirituales, y estamos hablando realidades. Pues bien, el hombre se interna con el ángel ahora ya muerto en su cuerpo espiritual. Su alma y su espíritu iban juntos, lo que es la esencia de él, porque abandonó la funda de su cuerpo, como dice Watchman Nee. O sea, el hombre siguió vivo y el ángel le dio un tour, pero no lo llevó al infierno, para nada, ni él lo pidió.
Yo creo que este ángel traía instrucciones de parte de Dios, porque te voy a decir que los ángeles hacen solamente lo que Dios les dice, no lo que un humano les dice. ¿Por qué digo esto? Digo esto sencillamente porque la nueva era enseña lo que se llama angeleología, que es el estudio del ministerio de los ángeles, y le dice que la gente, cada quien tiene un ángel. Sí, por misericordia de Dios quizás hasta los inconversos pueden tener un ángel, para que el diablo no los mate ahora mismo cuando están tomando alcohol en la cantina. Pero no hay ni una enseñanza en la Biblia que nos enseñe a nosotros que debemos de orarle a los ángeles. Porque alguien puede orarle a los ángeles de Dios y los ángeles de Dios no van a escucharlo ni van a hacer lo que la persona le está pidiendo, porque la Biblia dice que los ángeles de Dios hacen y oyen solamente la voz de Dios. Eso está en Salmos. Son poderosos en fortaleza, dice que ejecutáis la palabra de Dios. Entonces los ángeles solamente ejecutan la palabra de Dios, no la del hombre. Así es que hay personas que pueden estar orándole a su ángel, y si algo se manifiesta, quien se manifestó no fue ningún ángel de Dios, fue un ángel del diablo, es decir, un demonio. Así es que hay que tener cuidado. Todos los que me están viendo en este momento a través de las cámaras, a través de YouTube, internet, deben de darse cuenta que si tienen ángeles con los cuales presuntamente ustedes están tratando, ustedes no están tratando con ángeles de Dios, están tratando con ángeles del diablo, y eso es sumamente peligroso para la salvación de su alma el día que usted se muera. Ahora, sigo. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre al instante pase de una tercera dimensión a una cuarta dimensión, a una dimensión superior espiritual, simplemente a través de pasar una pared dimensional? Podríamos decir puerta dimensional, una puerta que se abre cuando uno está en el espíritu. No significa que si yo me meto 40 días de ayuno se me van a abrir las puertas dimensionales si yo me voy a ir en el espíritu. No. Si algún nuevo apóstol de los falsos como los que hay hoy salen con ese cuento, no se lo crea. Ni que sea el más famoso, ni el más millonario, no se lo crea. Está hablando por inspiración del diablo. Ahora, mira bien, pero cuando la persona se muere, entonces entra al plano del espíritu, y ahí muchas cosas son posibles, y la gente empieza a darse cuenta que la vida no terminó simplemente en el mundo físico. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nosotros lo creemos, nunca lo he experimentado. Quisiéramos nunca experimentar muerte. Quisiéramos que Cristo viniera, que sonara la trompeta de John Terua, la última trompeta, y nosotros estar vivos para cuando Cristo venga, entonces seamos transformados a la misma imagen y semejanza del cuerpo de gloria de Cristo. Pero bueno, no sabemos si Dios nos va a conceder eso. Mi oración al Señor siempre ha sido esa. Ahora, entonces, tres cosas dice la Biblia acerca de Dios. Primero, Dios es espíritu. Segundo, Dios es invisible. Y tercero, Dios es inmortal. Ahora, ¿por qué entonces este hombre sigue vivo aún después de que muere? Porque Dios nos hizo a nuestra semejanza y a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios en nosotros? Morris Cerulo decía: si usted mira a Morris, usted está viendo a Dios. Mentira del diablo. Usted está viendo simplemente un hombre corto de estatura, rechonchito y gordo, pero no está viendo a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios en una persona, en un ser humano, pero Dios está dentro de nosotros en el sentido espiritual, porque Dios nos hizo de la misma manera. Dios nos hizo espíritus para vivir siempre con un alma. Nos hizo invisibles en el mundo espiritual. Cuando nos morimos tenemos cuerpos invisibles. La gente sale del cuerpo, la gente llora, y ellos ven a sus familiares que están llorando en el preciso minuto que la gente sale, y la gente no lo puede ver. Entonces Dios nos hace así, y Dios también nos hizo inmortales. Es decir, cuando una persona se muere, no se muere el cuerpo físico, pero la parte espiritual sigue viviendo. Y eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Póngame mucha atención. Ahora, mira bien, si nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, entonces nosotros somos espíritus, somos invisibles y somos inmortales. Aunque ahora somos mortales y estamos en este cuerpo físico, sabemos que la esencia interior nuestra que Dios nos dio es una esencia inmortal. Ahora, bueno, seguimos caminando con esta enseñanza importante el día de hoy. Entonces, en el segundo cielo, este hombre empezó a ver cosas que Dios quería que él viera. De acuerdo a su testimonio y a su libro, que está en inglés,
En el segundo cielo él vio toda clase de demonios. Y algunas personas dicen, hay iglesias donde se habla más de demonios que de Dios. Pues aquí no hablo más que de demonios que de Dios, pero de vez en cuando tenemos que hablarle a la gente acerca de estas cosas, aunque les parezca que no es agradable. Para mí no es agradable hablar de demonios, pero es una realidad que nosotros también confrontamos cada día de nuestras vidas. Tan solo el día de hoy por la mañana, antes de despertarme, tuve una lucha en el mundo de mis sueños con unos demonios. Entonces, usted dirá, ¿usted lucha con demonios? Todo el que es cristiano tiene una guerra espiritual, y el que anda mal no lucha con demonios porque el diablo no les ataca, porque ya los tiene en la bolsa. Así como suena. Mira, entonces, hay personas que están equivocados y dicen, yo nunca peleo con demonios, y yo soy cristiano desde hace tanto tiempo. Seguro que nunca has tenido una disciplina de oración, ni siquiera de 1 hora diaria. Si la tuvieras te dieras cuenta. Seguramente nunca has ayunado más de un ayunito a las 12 del día. Por eso es que nunca has tenido una lucha. Y cuando lo has hecho cada mes. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios con todo tu corazón y con todo el ahínco y con todo el hambre y con toda la sed, entonces Satanás se va a oponer rotundamente a ti, porque está viendo que tú estás creciendo espiritualmente, y que si tú alcanzas un nivel de crecimiento espiritual, una madurez, vas a ser una amenaza que lo vas a atacar a él y lo vas a golpear en su propio terreno. Entonces el diablo se pone nervioso y empieza a atacarte para crearte una especie de terror interno, para hacerte retroceder y que tú desistas de continuar buscando a Dios de la forma en que lo estás buscando, para que tú no crezcas, para que ya no sigas ayunando más. Y hay personas que cuando empiezan a ayunar más, el diablo los empieza a atacar más, y como son bastante inocentes en cuanto a muchas cosas, quiero usar la palabra inocente, y no saben un montón de cosas, van donde el pastor y le dicen, pastor, cuando yo estaba sentado en la banca nada me pasaba, cuando yo no estaba ayudando ni orando como lo estoy haciendo nada me pasaba, pero ahora que yo estoy buscando a Dios, todas las cosas han empezado a ponérseme mal. Sí, ¿sabe por qué? Porque Satanás miró que tú estabas tomando las cosas de Dios en serio, y ahora que él sabe que tú no estás tomando un placebo. ¿Sabe lo que es el placebo? Una medicina de mentira. Ya no tienes una religión, ahora estás creciendo espiritualmente. Ya no quieres ser un religioso, ya no solamente quieres venir a calentar una banca, sino que has inventado por tu propia sed, por tu propio anhelo, una forma de servir a Dios. Y cuando estás por la calle, entonces tu ministerio es completo para Dios. Y tú le hablas a la gente en la calle, porque tú no tienes una religión, tú no te estás tomando ya el placebo del diablo. Tú ya no solamente consideras que servir a Dios es servirlo aquí adelante, porque aquí adelante hay un glamour y la gente te ve. Y yo sé que hay mucha gente que el glamour les encanta, de los púlpitos, de las plataformas, de las tarimas evangelísticas. Pero cuando una persona no tiene o no está tomando la medicina del diablo, esa persona sirve a Dios y encuentra una forma como ejecutar un ministerio. ¿Verdad que sí? Oh sí, la persona dice, ok, el día sábado yo voy a ir a limpiar el templo para Dios y lo voy a dejar reluciente, no como esos bandidos que llegan y solo hacen una media. Yo lo voy a dejar mejor y Dios se va a agradar conmigo, y va a terminar sudado, va a terminar empapado en sudor, cansado, pero va a estar satisfecho de que está haciendo algo para Dios, porque no está tomando un placebo, sino que tiene una vida práctica en el Espíritu para el Señor. Alabado sea Dios. Bueno, mira bien, entonces yo quiero que usted note esto y que tenga en su mente que es de suma importancia esto, porque dice que él vio toda clase de demonios allá en el cielo, de toda forma física, desde formas humanas, formas de animales, formas mixtas de hombre y animal, también hay demonios así, hasta monstruos horribles, sin forma, o que nosotros ni siquiera conocemos, que producen asco y ganas de vomitar. Entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no me ha respondido mi oración? Porque tu oración tiene que atravesar por el segundo cielo. ¿Pero qué tienes? Si yo estoy orando y mi oración va inmediato a Dios. Porque hay un ángel que es, o dos ángeles, yo no sé cuánto te ha puesto Dios, que te están cuidando, y cuando tú no oras, pues el ángel está durmiéndose
de la pereza, de la haraganería, porque no le das trabajo. ¿Me estás escuchando? Son 5 minutos, ¿qué hora? Y el diablo dice, a este lo tengo. Y el ángel dice, ¿qué pasó, muchacho? Ora más. Pero aquel no arranca. Ahí está, sin arrancar, con el starter pegado, sin batería, sin gasolina, sin cables y sin chisperos, o sea, sin spark plugs. La máquina espiritual no arranca. El cristiano está pegado. Y con una pequeña oracioncita quiere que Dios le responda a la oración. Daniel estaba orando a Dios para que Dios le mandara una revelación. Pero Daniel miró que la oración no llegaba y decidió empezar un ayuno. El ayuno de Daniel. Y Daniel empezó a orar, empezó a ayunar. Y pasó el primer día y la respuesta no llegaba. Y peleó por el segundo día, pero la respuesta no llegaba. Y Daniel estaba constantemente en un ayuno y en una búsqueda profunda de Dios para que Dios le respondiera. ¿Sabe qué? Dios lo escuchó desde el primer día. Pero hubo resistencia, ¿dónde? En el segundo cielo. Entonces, atravesar el segundo cielo para tus ángeles que llevan las noticias tuyas y tus oraciones hasta Dios, muchas veces puede resultar tardado. Y por esa razón, muchas veces tú estás sin recibir oraciones porque no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé si usted está captando esto, pero ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un ayuno hasta las 12 del día y ya, ahora mismo yo voy a esperar. ¿Y qué? El ángel viene y dice, no, con esto yo no recibo suficientes refuerzos. Yo no sé qué hace el ayuno. Creo que lo único que hace es que Dios mira tu emergencia. Dios mira tu emergencia. Y entonces, ya cuando no está comiendo el hombre o la mujer, Dios se da cuenta. Entonces viene y se va un ángel y llega hasta allá y le dice, fulano está ayunando y está orando por esto. ¿Y cuántos días lleva? Acaba de arrancar, ¿hace cuánto? Hace 5 horas se declaró. Espérate, dice Dios. Vete allá y me comunicas cómo va caminando la situación espiritual de fulano o de fulana. Entonces se va el ángel y mira que lleva 2, 3 días y se vuelve a ir y le dice, lleva 3 días con pura agua. Está orando 5 horas diarias. No se quiere levantar durante 5 horas consecutivas. Se queda sin palabras, pero ahí se queda, Señor. Y le dice, está peleando en serio, ¿sabes qué? Agarra unos comandos y entonces atraviesa el segundo cielo. Y así estaba Daniel, y mientras había una guerra en el segundo cielo, donde hay millones de demonios. ¿Cuántos millones de demonios se habrá llevado Satanás? La Biblia no lo dice, pero dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que son la tercera parte de los ángeles. El 33.3% de los ángeles fueron con Satanás. Quiere decir que fueron muchos. Entonces hay una gran resistencia. Y ahí estaba Daniel peleando por 21 días con una resistencia en el segundo cielo. Hermano, en el segundo cielo hay resistencia. ¿Cómo tú quieres ser vencedor si tú no quieres pelear para darle también fuerza a las fuerzas que están peleando a favor tuya, si ni siquiera tú estás peleando por ti mismo? Yo le digo a la iglesia del día de hoy, ¿cómo quieren obtener victorias personalmente, como sujetos, como seres humanos, si ni siquiera están peleando como Dios quiere que peleen? Te exhorto en el nombre de Jesús para que dejes de pensar como un loco y pienses con cordura y te des cuenta que si tú no peleas tu batalla, nadie la va a pelear, y que Dios no va a hacer lo que tú no quieres hacer. Cuando Dios te mire metido en que tú realmente quieres alcanzar lo que estás diciendo que quieres alcanzar, o que vas a pelear por algo, cuando Dios te mire en la batalla, Dios entonces se dispondrá como se dispuso con Daniel, y va a poner también a los ángeles de Dios para pelear contra los demonios que se están oponiendo a ti mismo y en el segundo cielo. Glorificado sea Dios. Las victorias están al alcance de la iglesia. Bueno, ahora Marcos capítulo 5 versículo 8 y versículo 9 nos dice a nosotros que los demonios son muchos. Había un hombre que tenía una legión. Una legión está compuesta aproximadamente por 2,000 demonios o 2,000 soldados, si es en el campo militar. Entonces, escucha acerca de esto. En Mateo 10:1, los demonios son identificados como espíritus inmundos, pero los discípulos estaban recibiendo ahí autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos. ¿Qué significa esto? Que los demonios son inmundos, son sucios.
¿Me está escuchando? Bueno, seguimos. En Mateo 12, del 21 al 30, habla de un demonio, de un endemoniado que fue llevado enfrente de la presencia de Jesús, que era ciego y mudo, y Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto quiere decir que los demonios ocasionan también enfermedades. Hay personas que no lo creen, pero los demonios ocasionan enfermedades. Por eso es que hay veces Jesús, usted va a ver que trataba una enfermedad reprendiendo un espíritu demoníaco. ¿Por qué? Porque los demonios tienen muchas formas de entristecer el alma del ser humano, y una de esas es poniendo enfermedades. Así es que usted puede siempre orando a Dios, pidiéndole que lo sane, pero también reprendiendo las enfermedades en el nombre de Jesús. Y aunque se resistan, usted haga ayunos si tiene que hacerlos, y haga esos ayunos, y durante los ayunos también órele a Dios, pídale a Dios y reprenda en el nombre de Jesús, porque usted tiene la autoridad y usted debe de hacer guerra espiritual. Aunque los que dicen que no hay guerra espiritual lo digan, no me importa, se los digo otra vez. Bueno, ahora, más adelante, nosotros encontramos que lo que tenemos que hacer, como dice Jesús, y Él dijo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Pero anteriormente, ¿qué cosa es lo que había pasado? El contexto de lo que Jesús está diciendo está en relación a la guerra espiritual con los demonios. Porque si usted lee los versículos para atrás, los versículos anteriores, aquí mismo en esta porción, en Mateo, en capítulo 12, del versículo 21 al 30, estaba Jesús siendo acusado de que él echaba fuera los demonios por Belcebú. Oiga bien, el príncipe de los demonios, el demonio líder de las moscas. Y Jesús decía: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué no los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahora, ¿cómo se ata un demonio? No, solo háblale, tú tienes autoridad. Si no tienes oración, no tienes nada. Entonces tú debes de desarrollar una vida de oración, primero. Segundo, tú debes de desarrollar también actividades en tu vida, y esto no es ascetismo. Es decir, el ascetismo es una especie de vida espiritual, por ejemplo, como los faquires, que tienen una vida de ascetismo en el hinduismo, y ellos pasan y hacen ayunos prolongados que hasta se le cuentan las costillas, y se acuestan en camas de clavos o se sientan sobre sillas de clavos. Eso es prácticas de ascetismo, es decir, sacrificios espirituales para obtener un presunto desarrollo espiritual. Cuando yo te digo que tú debes de establecer en tu vida una vida de práctica, no hace nada. Están equivocados porque viven en la carne. Bueno, seguimos. Ahora, cuando nosotros leemos esto, que hay un hombre fuerte que atar, entonces la Biblia nos está diciendo que hay entonces rangos, como los rangos militares, entre las filas de los demonios que están organizados en el segundo cielo. ¿Me está siguiendo? Sígame. Ahora, ¿qué cosa fue lo que se le mostró, por ejemplo, a este pastor? Una de las cosas dice que él vio, es que él descubre que existe un rango, un orden social o rango, y los más poderosos de los demonios que él pudo ver en el segundo cielo, mientras él estuvo muerto, dice que tenían formas humanas. O sea, tenían 2 brazos, tenían 2 pies y cabeza como nosotros en el mundo espiritual. Significa entonces, y esto me hace pensar, que la mayor expresión de la creación de Dios es así como usted ve. Por eso nosotros los seres humanos somos tan bonitos, porque Dios nos hizo, ¿cómo? Con 2 brazos, con 2 pies. Nos hizo perfectos así, que nos podemos parar bien, que podemos mover las manos. Entonces, Dios hizo también así a los ángeles. Y cuando la Biblia habla de ángeles, dice medida de hombre, medida de ángel. Significa que los ángeles tienen también las mismas proporciones y estatura que los hombres normales. Es decir, hay ángeles altos y hay ángeles chaparritos. No sé, hay ángeles como yo de 5 pies 6 pulgadas, y hay ángeles de 6 pies y hasta de 7 pies.
Y dice que él estaba viendo aquí una categoría de demonios guerreros que medían hasta 8 pies y que eran fornidos, hechos como superdotados en su cuerpo físico y que estaban siempre alrededor de Satanás el diablo. Cuando estos demonios, dice, llegaban a cualquier lugar, los otros demonios se apartaban inmediatamente. Porque estos demonios eran demonios de alto rango, los principales en la organización del diablo. Yo recuerdo un libro donde se hablaba acerca de unos guerreros negros que eran grandes, como del tamaño de una puerta o más grandes. Yo pienso que quizás se está hablando de estos. También existe un segundo rango en poder acerca de estas cuestiones, que son también como los humanos, pero que son ordinarios, es decir, que no tienen grandes músculos, que no tienen gran estatura, sino que son estatura normal. Y estos, escúchame lo que le voy a decir, están liderados por un espíritu, un general, que es y se llama el espíritu de avaricia. Oiga, wow, entonces cuando yo digo, el espíritu de avaricia está en este segundo rango de poder, yo me pongo a pensar en el evangelio de la prosperidad inmediatamente. Yo le voy a decir, inmediatamente yo me fui a la velocidad del pensamiento. Dije, evangelio de la avaricia, evangelio de la prosperidad. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo. Amigos míos, pastores y evangelistas me han dicho que tú no crees en la prosperidad. Si Abraham fue próspero y si Jacob fue próspero, sí, pero no todos los que están, tampoco los creyentes del antiguo pacto fueron prósperos. Te mencionan algunos, pero no todos. Entonces nosotros queremos justificar nuestra avaricia a través de eso. ¿Sabe qué? Son esos demonios que están actuando sobre la mente de los hijos de Dios en las iglesias, sobre pastores, sobre evangelistas. Hoy, en este momento, nosotros lo vemos, que esos demonios se han metido, escúchame, estos demonios se han metido dentro del movimiento apostólico profético como nunca antes. Y millones de personas están siendo atacados y poseídos por la doctrina de estos demonios que están atacando a los pastores dentro de las iglesias alrededor del mundo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es una realidad de la que la iglesia está viviendo en este momento. Estamos enfrentando situaciones difíciles por espíritus de avaricia. Pero mira también lo que dice. Ahora, había también entre este grupo de el segundo rango de poder que este hombre vio, ¿verdad?, a espíritus de odio que eran también con cuerpo humano, que ese es su trabajo, de lujuria, de sensualidad. Y cuando hablamos de sensualidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que está relacionado siempre con la sexualidad, ¿verdad que sí? Entonces yo estaba el día de ayer con mi esposa, ¿dónde estaba? Estaba sentado en algún lado mientras los niños jugaban, en uno de esos restaurantes donde hay juegos, ¿verdad?, para niños, playground. Y estábamos ahí, cuando yo miro entrar a algunas muchachas que seguramente son inconversas con unos chores, yo le llamo chores picapollo, ¿verdad?, de este tamaño, una morena con un chor picapollo de este tamaño, delgada, y entra caminando. Usted sabe ya, ¿verdad?, cómo es eso, sensualidad pura. Yo digo, ¿para qué una muchacha o una persona se va a vestir con un short picapollo para ir a la calle, si no es simplemente para activar demonios que se mueven por millones por las calles y que ataquen a hombres para que los hombres sean heridos por estos espíritus de sensualidad? ¿Me está escuchando? Cuando usted ve personas dentro de la iglesia con una minifalda sentada en la primer fila de la iglesia y con la pierna cruzada, ¿cuál es el fin para vestirse de esa forma? Si no es para levantar la lujuria y la sensualidad en la mente y en los ojos de sus congéneres del sexo opuesto. Entonces estamos hablando de que los demonios están interesados en afectar la santidad mental, la salud interna de tu alma y del alma de todas las personas. Cuando usted mira a un muchacho con el pecho peludo, ¿verdad que sí? Y entra con un medallón de oro a la iglesia y entra con la camisa abierta. Y hay muchachas y también hay señoras, y el muchacho está mejor que su esposo, porque su esposo ya está gordo, le creció la barriga, ya no es 32 de cintura, va por 36 corriendo para 38, entonces ya la ponen problemas. ¿Por qué?
Porque el presunto cristiano está siendo utilizado por demonios de esta segunda categoría de poder que está allá en el segundo cielo, y que cuando las personas llegan a la iglesia de estas formas, lo que hacen es servir de tropiezo a las personas que llegan a adorar a Dios para seguir creciendo en el ambiente espiritual. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros andamos de una forma yo que pierdista, entonces ya no andamos conforme al amor. ¿Me está escuchando? Significa que yo no puedo decir, y a mí qué me importa que la fulana de tal, cuando yo paso me vuelva a ver. Un hombre que anda con sus partes sexuales repintadas, con un blue jean muy apretado, no es saludable para la vida espiritual de las hermanitas. Yo creo que usted entienda lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros estamos viendo y de qué estamos hablando acerca del accionar de los demonios del segundo cielo? Estamos hablando simplemente acerca de los diferentes trabajos que realizan, pero no en beneficio de la iglesia, sino en contra de los cristianos. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de resistir al diablo y huirá de nosotros. Si nosotros no tenemos una forma de pensar de acuerdo a la forma de Dios, a la palabra, nosotros entonces podemos hacer cualquier cosa y convertirnos en cualquier momento en instrumentos de Satanás. Y Satanás va a estar muy contento con los cristianos de la nueva generación como lo está en este momento. Yo pensaba, yo le decía a mi esposa, oye, mira, ¿de dónde ha salido todo esto? Todo el libertinaje, toda la liberalidad para el mundo de los Estados Unidos. Cuando el pastor de Guatemala me decía a mí, yo platicando, un pastor de la zona 2, siempre lo he mencionado como 4 veces, de apellido Villaseñor, y yo le decía, ¿usted ha ido a predicar a los Estados Unidos? Y me dice, no, ni quiero. Y yo dije, ¿pero por qué? Si allá todos los evangelistas quieren venir a los Estados Unidos a predicar. Pero él me da su razón y él me dice, porque de ahí sale toda la levadura para el mundo. Y cuando hablamos de levadura, estamos hablando de las doctrinas falsas, del liberalismo, de todo lo que nosotros podemos imaginarnos como liberalismo. Yo he hablado y te he dicho que existe una infiltración masónica dentro de las iglesias, pastores masones. ¿Cómo un pastor va a ser masón? ¿Cómo puede servir un pastor a 2 señoras a la misma vez? ¿Cómo va a adorar a Lucifer y va a adorar a Yahweh, al Dios verdadero? La Biblia dice que eso es imposible. Entonces estos pastores llegan, y si estos pastores, como algunos famosos, y menciono a Billy Graham, que ya hay varias fotos en internet donde él está relacionándose con masones de grado 33, que alcanzó grado 33, ¿cómo puede un hombre predicar a Dios y creer en el diablo? No se puede. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de hombres como Kenneth Copeland, otro masón, también Illuminati, que está predicando en una iglesia? ¿Qué doctrinas puede enseñar? Doctrinas masónicas, diabólicas. ¿Por qué entonces entra el liberalismo? ¿Por qué Estados Unidos se desenfrenó? Una vez yo iba por Kmart, yo no lo vi. Iba un evangelista conmigo, iba con sus hijos. Iba entonces una muchacha blanca de los Estados Unidos, una anglosajona de por acá, blanca, con la camisa abierta y sin brasier, caminando normalmente. Cuando el aire le daba, enseñaba la fortaleza de sus pechos. ¿Cómo es eso? Digo yo, ¿de dónde sale esto? Esto sale del liberalismo que el diablo está trayendo a través de las modas y que lo mete en la mentalidad de las personas, demonios que trabajan en el segundo cielo. ¿Me está escuchando? Yo sé que esto puede darte risa, pero esto te debería hacer temblar si lo ves. Oh, yo no quisiera ver a un hermano viendo a una señora con una fortaleza de pecho de juveniles así en la calle, porque inmediatamente le diría, tienes que hacer penitencia para santificarte. Te va a reventar bombas en la cabeza cada rato después de ver eso. Ahora, yo digo esto porque nosotros como cristianos debemos de ver cómo era el cristianismo antes en los Estados Unidos, cómo se vestían los hombres y cómo las mujeres, cómo nos vestimos ahora. ¿Por qué nos vestimos hoy diferente? Porque el diablo en el liberalismo quiere levantar sensualidad a través de las modas, y después miré que entró otra muchacha. Y usted va a decir, pastor, usted está viendo todo. ¿Y quién no mira eso en la calle? No me diga que usted anda con los ojos cerrados, con 2 tapas como para caballo, para no volver a ver a los lados. Y si no vuelve a ver a los lados, va a tener que ver de frente, porque está en todos lados. ¿Me está oyendo?
Entonces hay que andar revestido con el poder de Dios cuando como cristianos andamos en la calle. Un muchacho que pastoreaba en Guatemala, ahí fuera, en un lugar que se llama Boca del Monte. El pastor se llama Byron. Y él me dijo, ¿sabes cuál fue el consejo que me dio mi suegro, que es pastor? Si tú quieres mantenerte en santidad, no vayas a Guate, me dijo. Porque en Guate hay mucho pecado, porque pasaba lo mismo. El mismo liberalismo, los mismos escotes, las mismas faldas rajadas, hasta atrás, largas pero hasta atrás. Ya cuando da el paso, sí, una pulgada más para arriba y enseña el bloomer. Es decir, ¿cómo le diríamos? Diré bloomer, se me olvidó otra palabra para llamarlo. Eso significa que hay mucha sensualidad. ¿De dónde viene? Del segundo cielo, donde hay categorías de demonios que están bombardeando la mentalidad de los cristianos del siglo XXI. Yo quiero que usted oiga lo que estoy diciendo. Ahora, hay otra esfera de poder, un tercer grupo que no está liderado por ese de avaricia, que trajo todo ese liberalismo de la superfe, de G12 y del movimiento apostólico, y son el tercer grupo de poder que está compuesto por seres mitad hombre y mitad animal. Usted ha visto, ¿verdad? En la mitología griega hay muchos. Está Centauro, un caballo de la cintura para arriba, que es un hombre que camina como hombre. Usted ha visto películas, quizás. Pues esos son demonios que fueron manifestados en diferentes mitologías. Posiblemente los griegos lo vieron. Y estos demonios, que son mitad hombre y que son mitad humanos, están relacionados con las artes ocultas. Es decir, personas que sienten el impulso para inclinarse por la brujería. Son personas que están siendo atacadas por esta clase de espíritus que se mueven en el segundo cielo, que son millones. ¿Me está oyendo? Millones. Demonios de miedo también están en ese grupo, y de autodestrucción, que significa suicidio, también, como esos demonios que imitan la vida de nuestros familiares. Y hay personas que quieren hablar con su abuelita o con su papá o con su mamá, y que oyen que le habla, óigame bien lo que estoy diciendo, y se van donde el espiritista y le dice, qué grande está el niño, y sabe el nombre del niño, sabe su nombre, conoce su vida, la vida suya, de usted que está vivo, la conoce. Y dice, ay, vengo de hablar con mi mamá. Tú no hablaste con tu mamá. Tú hablaste simplemente con un demonio de ocultismo del tercer nivel o tercer grupo de poder que están en el segundo cielo. ¿Me estás escuchando? Yo te lo estoy explicando así. Pablo tiene otra revelación, como nos lo habla en Efesios 6. Pero estos son realidades. Ahora mira, por eso hay casas donde las cosas se caen solas, donde oyes ruido como que se quebró la vajilla, y cuando llegas no hay nada quebrado. Imitan sonidos y asustan en casas. Son esta clase de espíritus que están relacionados con ocultismo. Son demonios de ocultismo. Se manifiestan a través de la ouija y viven en casas como fantasmas, muchos de ellos. Una cuarta esfera de poder que vio, dice, todos ellos tenían cuerpos diferentes al humano, algunos como animales y otros en forma desconocida. Son demonios de muerte, de brutalidad, de sadismo, y otros relacionados con el masacre, como la guerra. Por eso las guerras tienen mucho efecto entre los seres humanos, porque como no hay una protección directa de Dios a través del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo, ¿está viendo lo que le digo? Protección del Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, en tu familia y en tus niños. Dios reprenda al diablo. Ahora mira, la última esfera de poder eran horribles, demonios con formas morbosas. Algunos producen ganas de vomitar. Están tan despreciados por sus propios compañeros. Cuando se ven, no se quieren. Oiga cómo son los demonios. Cuando se ven, no se quieren. Están siempre al acecho el uno del otro. Están listos para pelearse. Como algunas familias hay, ¿verdad? Que no pueden verse porque se caen encima. Como estas clases de demonios horribles en esta esfera de poder. Ni se pueden ver en el segundo cielo, pero tampoco pueden en el primer cielo. Atiendan. O sea, ahí en ese lugar no hay amor entre ellos. En el cielo hay amor. La Biblia dice, Dios es amor. Y hay veces quieren venir elementos humanos aquí, dentro de las congregaciones, a querer tirar veneno. No. Que fíjate que la vieja que... No, cállate. Estás haciendo una acción de demonios. Personas que vienen a crear desconfort
entre la familia, identifíquelos rápidamente y repréndalos en el nombre de Jesús. No, yo no puedo. No sea cobarde. ¿Me está escuchando? Yo no le estoy diciendo que se convierta en un pitbull de guerra espiritual, sino que yo le estoy diciendo que sea valiente y que hay que confrontar personas que con espíritus demoníacos de estos monstruosos, horribles, espíritus que causan vómito y que hacen esta clase de cosas, oiga bien, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque las congregaciones son desbaratadas. Porque muchas veces ese mover se está dando y el pastor no lo sabe. Y hermanos que están siendo heridos y no saben por qué están siendo heridos, por quienes no saben pelear y lo quieren enfrentar en la carne y no lo hacen en el espíritu. Inmediatamente váyase usted a orar y ayunar y sabe que Dios le va a dar la victoria y su iglesia no va a ser herida de muerte. ¿Me está escuchando? Pero para eso necesitamos crear un nivel de conciencia y levantar nuestra vida espiritual. Óigame lo que estoy diciendo. ¿Qué quiero decir? Que si el martes hay oración, yo voy a ir a la oración si puedo. Glorificado sea Dios. No, hay que pelear el viejo ese del pastor. Solito, ahí déjelo que se mate. No, si yo no fui el que lo llamé a pastorear. No, si a mí no me tiene que llamar ningún ser humano. A mí quien me llama es Dios. Yo hago las cosas porque Dios me llama. Y cuando Dios llama para la salvación a una persona, escúchame, yo no llamé a usted para que usted fuera salvo, tampoco le puedo decir yo. Fue Dios el que lo llamó para que usted sea salvo y para que como salvo usted tenga una manera de actuar como un salvo. Alabado sea Dios. Oh, yo no sé si tú estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, pero si tú como salvo no estás actuando como salvo, tú estás en un grave problema con Dios. Muchas personas cuando lleguen a dar cuenta ante Dios se van a dar cuenta que no eran salvos. Pero a mí me gustaba ir a la iglesia, Señor, y yo echaba fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos esto. No los conozco. Porque estaban bajo la droga y el placebo del diablo dentro de las congregaciones. Escúchame. Bueno, voy a terminar. Pensé que iba a hablar de otra temática y mezclarla con esta. Ya no. O se las mezclo. Yo miro como que la pastora si quiere. Y por acá, bueno. Oh my God. Bueno, entonces... Pero hubo otra forma de poder, dice que le fue revelada, no sabe qué rangos tenían, pero funcionaban en un área de experiencia. Y él explica y dice, allá en el segundo cielo no hay handymen que hacen todo. Ellos trabajan con una sola cosa. Es decir, el que pega un clavo solo clava clavos. El que destornilla solo destornilla. El que pone chirrac, solo pone chirrac. ¿Me está oyendo? Es decir, los demonios están especializados. Demonios especializados en adulterio, solo se especializan en adulterio. Y cuando hacen las cosas, las hacen muy bien. ¿Me está oyendo? Por eso muchas parejas caen en adulterio. ¿Por qué? Porque esos demonios lo agarran y lo quiebran. Y desbaratan matrimonios, desbaratan unidades, meten terceras personas en matrimonios de dos. Óigame bien lo que estoy diciendo. Cuando un demonio enfría a un cristiano, es un demonio especialista en eso, se llama el capitán frío. Tiene aquí atrás una cosa que tira hielo y se va a su casa y no se da cuenta y le está tirando hielo espiritual. No vayas a la iglesia hoy, no vayas a la iglesia hoy. Especializado, demonios especializados para afectar la espiritualidad de los cristianos. ¿Me está escuchando? Ay, yo no sé por qué hoy yo no tengo ganas de ir. No te das cuenta que es que hay demonios del segundo cielo que te están atacando porque no los ves, no sabes. Si los vieras, estuvieras temblando todos los días aquí en el templo buscando a Dios de rodillas también y ayudando lo más que pudieras en tu vida. Pero como no los ves, entonces tú dices, oh, yo no voy a ir. Quédate surfeando por la net, quédate surfeando el televisor. Oh, y los demonios dicen, vamos avanzando, están en el segundo cielo. Oiga bien, dimensiones espirituales, invisibles, reales, demoníacas que afectan el comportamiento de los seres humanos aquí en la tierra. Yo no puedo creer, yo creo que usted está hablando demasiada fantasía. ¿Cuántos nacatamales se comió? No he comido nacatamales, no he tenido nada de eso. Estoy hablando de cosas que la Biblia habla y hay que entenderlas espiritualmente. Ahora mira, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y si nos enoja el ser humano que se pone instrumento del diablo por carnal, si nos enoja, ¿verdad que sí? Oh sí,
nos enoja. Y decimos, me dan ganas de desclavarme la cruz y enseñarle que yo también. Pero no nos desclavamos porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ok? Sino, y Pablo te da los rangos que yo te di hoy, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, es decir, cuando tu vida llegue al final, estar firme en frente de la presencia de Dios. Pero ¿cómo van a llegar los cristianos que caminaron así toda su vida espiritual? ¿Cómo está, hermano? Ay, por aquí siempre, hermano, arrastrando la cobija. Ahí le andamos, hermano. Oye, es tiempo que tú abres los ojos, porque si tú eres de los que estás por ahí siempre arrastrando la cobija, es posible que cuando llegues arrastrando la cobija allá, te des cuenta y te lleves un gran fiasco. Y el Señor no te diga, entra en el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque se supone que un cristiano que camina en victoria siempre. Y que no va a vivir siendo apaleado por el diablo cada rato. No, hermano, ahorita me acabo así, otra canita al aire. Ay, hermano, la carne. Sí, es que, ¿sabe quién era? La vecina calle que tiene un cuerpo de guitarrón. Cállese. No, hermano. Eso no funciona con un cristiano que fue salvo. ¿Me entiende? Esas son obras de la carne. Eso no puede darse en la vida de un cristiano. Y después, allá a los 2 años, otra vez. Y a los 2 años, otra vez. Yo he conocido gente así, hermano, que dicen que son cristianos y están pensando que son salvos, que cuando ellos se mueran van a tener la vida eterna. No la van a tener, no van a tener nada. El que es santo se santifica, ¿me está oyendo? Y no practica el pecado. Peca, pero no lo practica porque se esfuerza. Ha aprendido a pelear contra los demonios en el Espíritu. Sabe orar, sabe ayunar, sabe ser fiel a Dios en todas las áreas. El Espíritu Santo lo impulsa para que tenga obras de un salvo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice el Señor. Y cuando Él dice haced, le está diciendo a la gente, háganlos, ustedes mismos háganlos, yo no los voy a hacer, ustedes los tienen que hacer. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Significa que usted debe hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está hablando? Que usted debe de producir las obras que son dignas de un arrepentido. Y nadie me está viendo. Y viene un amigo mío que es bandido y me dice, mira, te invito. Y tu esposa está lejos, mujer, ahorita. Te invito. ¿Dónde? Vamos, porque allá aquellas dos que, mira, te están parando el ojo. Una para vos y una para mí. Y como no está, entonces, hombre, si yo soy listo, vamos. ¿Qué fruto digno de arrepentimiento es eso de un cristiano? Hay cristianos que van por la calle, no aquí, pero en Miami, y cuando miran a una mujer por la calle, que de esas abundan, ¿verdad? Que van bien sensuales, sacan la cabeza y se chupan todos los dedos y la saliva y quedan sin saliva y sin dientes. Y después, son cristianos, no son cristianos, nada. Esos no son frutos de cristianos. Frutos de arrepentimiento es otra cosa. Es oponerse a esas cosas, es pelear contra esos espíritus en el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando? Entonces, iglesia, tenemos un llamado especial de Dios a pelear y a oponernos a esos espíritus. Debemos de ponernos en las manos de Dios para que Dios nos moldee. ¿Me está escuchando? Te voy a pedir que te ponga en pie esta hora. Dios quiere moldearnos, pero bueno, dependerá de nosotros si nosotros permitimos que Dios nos moldee. Dios quiere cambiarte.